Tú tienes voltaje en modo común cuando estás haciendo una medición de una señal bioeléctrica, ¿ok? El voltaje en modo común va a existir. Lo que tú estás haciendo con la inclusión de este circuito es tratar de disminuir ese voltaje, porque no corresponde, no es parte de tu señal que quieres adquirir, ¿ok? Eso es claro. Ahora, lo que tú quieres determinar cuando estamos hablando de esta relación de rechazo en modo común es qué ganancia tengo en modo común. No puedes medir el voltaje en modo común, básicamente porque esta corriente no la conoces y la impedancia de la pierna derecha pues la podrías aproximar, pero tampoco la mides, ¿ok? Y como el voltaje en modo común en realidad es debido al tipo de, por ejemplo, de fugas que pudiera haber hacia el paciente por la instalación eléctrica, por los componentes. Por eso se mide la ganancia en modo común cuando se tienen las condiciones de modo común. Se simulan esas condiciones para medir esa ganancia, ¿ok? Entonces, esas condiciones, ¿cuándo son? Cuando estos voltajes son iguales. Estás poniendo estos voltajes iguales para ver qué voltaje de salida tienes y medir ese voltaje de salida, que en realidad sería una buena representación de tu voltaje en modo común. Si hubiera la posibilidad de que tú pudieras, conectado a tu paciente, decir cuál es el voltaje en modo común, pues ok, lo pudieras hacer conectado a tu paciente, pero no lo puedes hacer porque aquí en B1 y B2 va involucrado, va el voltaje en modo común que entra, pero también va tu señal bioeléctrica. Entonces lo que haces para medir tu ganancia en modo común es, ok, mido cuando estos dos son iguales y entonces lo que estoy obteniendo no corresponde a B1 y B2 porque son iguales y se anulan. Lo que estoy midiendo es este voltaje en modo común que existe como interferencia en mi sistema de adquisición. Esta relación de rechazo en modo común es un parámetro de tu sistema, particularmente, por ejemplo, de tu sistema de amplificación. ¿Qué tan bueno es tu sistema para rechazar este voltaje en modo común? ¿Ok? Podrías tú medirlo de hecho, eso es lo que les pido, que lo midan con y sin manejador, ¿sí? Por ejemplo, el AD620 que ustedes busquen en su hoja de datos no trae manejador. En el chip no viene el manejador. ¿Ok? ¿Qué espero? Que cuando cuando mido yo la relación de rechazo en modo común sin el manejador, yo esperaría que esa relación de rechazo en modo común sea más pequeña. Cuando yo lo agrego, yo esperaría que esa relación aumente, porque es el objetivo, uno de los objetivos de este manejador, ¿no? Disminuir el voltaje en modo común y entonces aumentar la relación de rechazo en modo común. ¿Sí? Sí, ya me quedó más claro ahora sí. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Otra, decíamos, etapa era la fuente, ¿ok? La fuente aislada de mi sistema de adquisición. Entonces, esta fuente aislada, lo que voy a querer es que, o puede ser también un convertidor DC, lo que quiero es un elemento que me brinde seguridad eléctrica, ¿ok? Porque mi sistema está conectado pues a la línea eléctrica a 60 Hz, donde vimos que hay un riesgo importante de sufrir daños si hay variaciones o aumentos en corriente.
Y además puede causar fallas en el equipo, ¿no? Si llega a una descarga. De forma que esta fuente lo que va a hacer es que la parte de preamplificación quede aislada. Por eso teníamos en el diagrama general esta división. Entonces, esta fuente aislada, el que sea aislada, me va a dar esta división de tierras. Va a dejar esta parte básicamente flotando con respecto a esta. Y eso le da seguridad eléctrica al sistema y también al paciente, ¿ok? Porque la fuente viene conectada de la línea eléctrica. Y esta fuente aislada lo que va a hacer es que va a proporcionar corriente directa rectificada, ¿ok? Ahora, particularmente estas fuentes de potencia van a trabajar en rangos de frecuencia muy altos, de 10 a 50 kilohertz. Recuerdan que veíamos la parte de lo que pasaba cuando trabajo a alta frecuencia con niveles diferentes de corriente. ¿Sí? A mayor corriente, a mayor frecuencia se tolera o los efectos que va a tener en la persona el aumentar la corriente son menores. Es decir, puedo tener muy altas frecuencias y el daño que me hace 1 ampere a 60 Hz a altas frecuencias, el daño disminuye. Entonces, la fuente aislada opera a altas frecuencias, en rangos entre 10 y 50 Hz. Se utilizan transformadores, ¿ok? Y lo que generalmente se tiene, pues, es un núcleo de ferrita que lo hace ideal porque va a estar trabajando a 50 kilohertz, ¿ok? Entonces, este rango de frecuencia, pues, va a proporcionar adicionalmente seguridad al paciente. ¿Por qué? Porque va a disminuir el riesgo, por ejemplo, si existe alguna falla del equipo, el riesgo de una fibrilación, debido a que está operando en alta frecuencia, ¿ok? Y obviamente también este aislamiento podría no ser necesario, como les comentaba, si utilizo baterías, porque la batería pues va a distribuir o va a brindar corriente directa, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser la fuente aislada, ¿ok? Se tienen 2 transistores sincronizados, Q1 y Q2, y van a tener fases de 90 grados. No voy a entrar en detalle del funcionamiento de la fuente aislada. Probablemente lo veamos en la parte del proyecto, en la simulación. Vamos a ver qué deciden y cómo avanzan. Pero el objetivo de esta fuente aislada es generar aislamiento en su circuito. Obviamente proporcionar la alimentación, proteger al circuito, proteger al paciente, alimentar al circuito y, bueno, separar estas tierras, ¿ok? Por eso es una fuente aislada particularmente. Debe tener esas características. La otra parte o elemento en nuestro sistema de adquisición es el aislamiento eléctrico, que como veíamos en el diagrama, también separaba, ¿ok? Lo que tendríamos es esto, una parte A y una parte B, el aislador o el aislamiento, donde lo único que va a fluir es la información y no va a fluir corriente. Estas características son las que me va a dar la etapa de aislamiento. Ustedes pueden ver en diagramas electrónicos este símbolo como de un operacional dividido, y este símbolo va a significar que es un amplificador de aislamiento, ¿ok? Así se le conocen, amplificadores de aislamiento. Y bueno, existen varias formas de hacer el aislamiento eléctrico. Este sería el diagrama que ustedes podrían tener, donde esto está simulando su
aislamiento que puede ser de diferentes maneras. Ahorita vamos viendo cómo lo podemos hacer. Y aquí tienen, por ejemplo, su voltaje en modo común, su voltaje de la señal que ustedes quieren, su voltaje de salida, pero este es el voltaje de salida de la etapa de aislamiento, ¿ok? Y aquí está cómo se relacionan todas estas variables con su voltaje de salida. Es decir, este diagrama lo único que está representando es lo que se tiene. Este amplificador dividido es un amplificador de aislamiento. Entonces piensen que es una caja ahí que tiene diferentes formas de hacer el aislamiento, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo puedo hacer? Es decir, ¿qué hay aquí adentro? Esto es solo una representación. Este símbolo de operacional dividido es una representación. Ahora, ¿qué iría en esa representación? Puedo hacer, por ejemplo, aislamiento con transformadores, ¿ok? Lo que quiero es, básicamente, diferentes tierras. Ustedes lo ven aquí. Aquí tengo un tipo de tierra y aquí voy a tener otra tierra que no es igual. Si yo midiera continuidad, no debería de haberla, ¿ok? Entonces, si la llegaran a implementar, esa sería la prueba que yo haría. Ustedes hicieron su etapa de aislamiento, entonces cuando yo mido tierras, si hay continuidad, quiere decir que no funciona su aislamiento, ¿sí? Puedo hacerlo con transformadores, es decir, voy a modular y después voy a demodular, ¿ok? General o a veces lo que se utiliza más es modular en amplitud la señal bioeléctrica. La señal bioeléctrica generalmente va a tener baja frecuencia y voy a utilizar una señal portadora de alta frecuencia, ¿ok? Esta señal portadora de alta frecuencia generalmente es la misma alta frecuencia que se utiliza en la fuente aislada. Después de que ya transferí la señal, lo que voy a hacer pues es demodular para quitar los componentes de alta frecuencia simplemente con un filtro, ¿ok? Entonces, aquí igual está también nada más como módulos, bueno, como etapas o cajas de módulo y de módulo. Pero entonces lo que estoy haciendo, no sé si recuerdan el dibujito de cuando hablamos de modular y de modular, que puedo modular en amplitud y en frecuencia. Y esta señal portadora es la que tengo, la que utilizo ya sea en amplitud o en frecuencia, y la señal portadora me va a servir para transportar a mi señal de interés, ¿ok? Entonces aquí hago esta parte de modular y luego lo que hago es aislar mi señal portadora de mi señal de interés, entonces de módulo. Por ejemplo, si estoy portando mi señal en alta frecuencia, pues utilizo un filtro pasabajas, ¿ok? Para la parte de modulación, pues requiero rectificar y filtrar. Para la parte de demodulación requiero un oscilador. Este sería un esquema de lo que tiene una etapa de aislamiento con transformadores, que básicamente lo que va a hacer es modular y demodular la señal. Y el objetivo es separar las tierras, ¿ok? No es la única forma. Yo puedo tener también aislamiento óptico, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, con un optoacoplador. Igual, el objetivo es tener diferentes tierras, que no haya flujo de corriente, lo único que va a pasar es la señal que me interesa, ¿ok? En el aislamiento óptico, pues puedo utilizar un optoacoplador y el objetivo es el mismo y este sería su representación. Existe además otro tipo de aislamiento que es el aislamiento capacitivo, ¿ok? En este aislamiento capacitivo, ahora lo que voy a estar
necesitando es usar una codificación digital para el voltaje de entrada y después para el voltaje de salida, para enviar la señal a través de esta barrera, también voy a modular en frecuencia. Por eso aquí tengo después el conversor de voltaje a frecuencia, ¿ok? Entonces, en el aislamiento capacitivo requiero una codificación digital en la entrada y modular en frecuencia para enviar la señal a través entre etapas de mi sistema de aislamiento. Voy a estar aquí voy a enviar la señal de forma óptica, ¿ok? Es decir, voy a utilizar luz para enviar la señal, ¿ok? Y voy a aislar. Aquí lo que voy a hacer para enviar la señal es modular en frecuencia. Algo similar a esta parte, pero aquí a la entrada tengo que modular y luego de módulo, aquí codifico de forma digital mi señal, modulo en frecuencia y así es como logro pasar solamente la señal. Entonces, existen principalmente 3 tipos de formas de aislamiento. Con transformadores, la forma óptica, con optoacopladores, por ejemplo, y de forma capacitiva. En la parte del aislamiento óptico, pues lo que voy a tener es una fuente de luz, un LED, y por ejemplo, un fotodiodo en la salida, ¿ok? Entonces, es lo que contienen los optoacopladores. Esa sería la etapa de aislamiento. Vamos ahora a la etapa de protección contra transientes. Así es como yo la conectaría. Ustedes aquí tienen, aquí dice selector de derivación y luego va hacia la entrada del preamplificador del electrocardiograma. Aquí nosotros vemos nombres particulares que son las derivaciones de ECG. No se preocupen, ya el lunes empezamos a ver ECG, no el martes. Entonces ya van a entender qué es el LRA, etc. Estas son las derivaciones bipolares del ECG, ¿ok? Y entonces lo que se hace es conectar un diodo después internamente, ¿ok? Es decir, aquí ya está, esto va dentro de mi equipo, ¿sí? Estas son las conexiones a las electrodos externas, esto va dentro de mi equipo. Entonces, a cada una de las derivaciones va conectado un diodo, un limitador de voltaje. Y aquí en selección de derivaciones existe esta etapa porque yo puedo tener varias derivaciones en ECG. Yo puedo querer nada más adquirir, por ejemplo, RA o tal vez las 3 o 12. Yo puedo tener hasta 12 derivaciones. Son las más utilizadas a nivel clínico en ECG. ¿Ok? Entonces, lo importante de este esquema es que van conectados a la entrada de mi sistema de adquisición, es decir, antes del amplificador, ¿ok? Y entonces, como limitadores de voltaje, pues yo puedo tener a los diodos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los diodos de silicón en paralelo, que serían estos, pueden tener, o bueno, van a estar trabajando para tener voltajes de ruptura de 600 milivolts, ¿ok? Entonces aquí está el diagrama de lo que hace estos diodos, estos limitadores de voltaje. Tengo el voltaje menos BB y BB. Entonces, cuando tengo un valor mayor al voltaje BB, lo que hago es que se va a cortocircuito. Es como si estuviera en serie con una fuente de una fuente de voltaje constante de magnitud BB. ¿Ok? Y cuando es menor que BB, se va a circuito abierto. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que me va a estar limitando el voltaje. Y puedo tener varios tipos
delimitadores de voltaje. Uno son estos diodos de silicón en paralelo que van a tener voltajes de ruptura de 600 milivolts. Puedo tener también diodos Zener. Estos diodos Zener que van a estar encontrados, que van a tener o van a permitir voltajes de ruptura de 3 a 20 volts, que serían con los que podrían estarse trabajando aquí en los sistemas, por ejemplo, de CG. Y voy a tener también tubos de descarga de gas, que sería su símbolo este. Estos tubos de descarga de gas van a ser utilizados para voltajes ya más grandes, de 50 a 90 volts. ¿Okay? Entonces, para un sistema de señales bioeléctricas no se requieren estos tubos de descarga de gas, sino los diodos Zener en esta configuración encontrados. Entonces, si por alguna razón en algún proyecto ustedes quisieran incluir esta utilidad, pues agregan un diodo Zener a la entrada de su sistema de adquisición. La otra etapa que nos falta es el pulso de calibración, ¿ok? Entonces, el pulso de calibración es la generación de por ejemplo, para SG, un pulso cuadrado de 5 milivolts. Igual la próxima semana en clase vemos cómo se ve un SG impreso de los SG comerciales y normalmente lo que ustedes tienen en la impresión es al inicio un pulso cuadrado, ¿ok? Con una amplitud de 5 milivolts. Para lo que me sirve este pulso cuadrado, obviamente es para comparar amplitudes, ¿ok? Es decir, lo que yo quiero comparar es la amplitud de mi señal con respecto a este. ¿Sí lo ven? Ay. Bueno, ¿sí lo alcanzan a ver? Este pulso cuadrado, ¿sí? Mi generador del pulso de calibración lo que tiene que hacer es generar este pulso, ¿ok? Generar este pulso para comparar la amplitud de mi señal. Pareciera que está al revés. O sea, en realidad deberían de ver ustedes al inicio el pulso de calibración. Aquí lo está presentando como al final. Pero lo que quieren es básicamente eso, tener una referencia de amplitud de su señal. Y entonces, pues tendrán el sistema para generar este pulso de calibración, ¿no? ¿Cómo se les ocurre hacer un pulso de calibración? Igual no lo voy a explicar tan a detalle porque si hacen simulaciones, pues lo van a tener que hacer. Pero que han llegado a ver sobre pulsos de calibración, no sé, tal vez en digital, no sé si tal vez llegaron a hacer eso o no, nunca. Pues ahorita se les podría venir algo a la mente. No, nada. Un LM555. Sí, sí, sí. Entonces, tengo que generar un pulso cuadrado, ¿no? Con una amplitud específica, dependiendo de la señal que vaya a estar adquiriendo. Les estoy mostrando en pantalla una hoja de datos de una D620. Estas son las entradas que tiene. Y bueno, aquí vamos a buscar su RRMC. Aquí está, ¿no? Dice 100 decibeles mínimo
en la relación de rechazo en modo común, con una ganancia de 10. ¿Ok? Y pueden poner la ganancia de 1 a 1000. Y bueno, aquí vienen otras características, ¿no? Por ejemplo, con ganancia de 100, ¿qué ancho de banda se tiene? Y bueno, aquí vienen las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, SG. Y cómo se comporta. Creo que, no sé si me tengo que ir hoja por hoja. Creo que sí. Lo que quería enseñarles es que incluso también en las hojas de datos, a veces, no encontré uno que viniera dentro. Al final de la hoja de datos viene la configuración. ¿Cómo pueden agregar ustedes su manejador de pierna derecha? ¿Ok? Entonces, déjenme, les busco otra hoja de datos, o por lo menos lo descargo para que lo veamos todo de forma continua. Aquí está, por ejemplo. Aquí les dice, este es su AD620 nada más, ¿sí? Y les está diciendo cómo sería la aplicación de la AD620 para adquirir la señal. Entonces, lo que tienen conectado aquí es otra configuración diferente, porque aquí utilizan otro arreglo de resistencias, pero es igual. Ahorita vamos a buscar cómo son las entradas en el esquemático de la AD620. En vez de tener solo 2 RA, como yo lo puse aquí, tienen más resistencias y de hecho tienen dos resistencias, un arreglo de resistencias en la retroalimentación y un capacitor, ¿ok? Pero es, digamos, equivalente al que yo les mostré, ¿ok? Esto también es un manejador de pierna derecha, ¿sí? Y bueno, puede usarse para otras señales, como presión, por ejemplo. Quería que vieran qué es cada uno de los pines. Por ejemplo, aquí viene para monitorizar presión, que lo vamos a ver, ¿no? Cómo se utiliza, porque se utilizaría un puente de Wheatstone. Pero si no se los muestro la siguiente clase. Lo que quería es que vieran el diagrama del amplificador de instrumentación y qué es cada patita del integrado. Pero no lo encuentro. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces ya podemos empezar a hacer, ya se pueden empezar a emocionante el curso porque ya van a empezar a hacer cosas. Básicamente, su proyecto es implementar lo que vimos en esta clase, ¿sí? Ya sea de forma práctica o pues en simulaciones. Entonces, vayan platicando con su equipo qué estrategia van a utilizar. Les voy a presentar el proyecto, pero sí necesito o sea, voy a presentar las opciones, pero necesito ver, pues, qué inquietudes tienen, porque si todos en realidad me dicen, no, queremos simulaciones, pues entonces, pues no planteo la opción práctica, por ejemplo. Ahora, pueden ustedes decidir, no, si vamos a queremos hacer el proyecto en simulación, pero sí queremos ir al laboratorio a probar. No queremos, tal vez, como, no sé cómo se diría, comprometernos con la etapa de que todo sea práctico, porque pues obviamente
Ustedes pueden tener la disposición, pero pues va a depender de los semáforos, entonces sería arriesgado probablemente que digan, sí vamos a sacar el proyecto asistiendo al laboratorio, aunque sea de forma muy coordinada, y recordemos que para eso es casi individual. Pero pueden decir, hacemos simulación y hacemos una etapa, ¿no? Por lo menos el amplificador de instrumentación práctico, y ya si podemos avanzar más, pues avanzamos más. Pero necesito que me comenten ese tipo de inquietudes que tengan, o si ya de plano todo